Hola, ¿sabías que el mito que se me olvidó en la obra se basa sobre la razón, la armonía y la belleza guiada a la creación de la creatividad y la literatura? Hola, acompáñenos a este viaje en el movimiento del clasicismo occidental, donde nos encontraremos en la antigua Grecia. El clasicismo se basó en el equilibrio, el humanismo y la búsqueda de la perfección. Fue la cuna del teatro, la épica y la filosofía, y su legado sigue vivo en el arte, la arquitectura e incluso en nuestra forma de pensar. Oigan, y les cuento un chismecito sobre los enredados de este movimiento y cómo lo hicieron para ser reconocidos. De Homero, no de Homero Simpson, sino de Homero unos años atrás, donde se enseñó sus maravillas con sus historias y cómo aportó en este movimiento. Primero vamos con la Ilíada, que es como nos cuenta la guerra de Troya, donde mezcla la mitología y donde unos dioses se metieron a esta guerra. También está la Odisea, donde nos dicen el viaje de Odiseo a Ítaca. También tenemos a Esquilo, con Prometeo encadenado, donde un titán le entregó el fuego a los humanos. Y adivinen qué, lo castigaron. Otro ejemplo también es Sófocles, que escribió Edipo Rey. Esta es una tragedia donde muestra cómo el destino y los errores humanos se cruzan. Y por último, Esopo, con sus fábulas, donde nos deja enseñanzas morales utilizando a los animales como los protagonistas. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de estos enredados de ese chisme. Fíjense que en Roma destacó Virgilio con su hermosa historia La Eneida, que es una epopeya que narra el viaje de Eneas desde Troya a Cisalia, mostrando un origen mítico. Pero póngame atención, no es lo mismo la Odisea con Eneas, suenan casi la misma historia, pero no es lo mismo, porque en esta historia mostrando el origen mítico del Imperio Romano, Oricio fue el maestro de la poesía lírica con frases como Carpe diem. Y bueno, cerramos este cuento de los enredados en todo este movimiento con Ovidio, que nos dejó La Metamorfosis, una colección de mitos transformadores, Séneca. Por otro lado, combinó lo que es el teatro con la filosofía estoica. En sus tragedias, como Fedra, muestra la lucha con la pasión y la razón. ¿Saben por qué ese movimiento fue tan especial o importante o cómo marcó esto en la humanidad? Pues primero que nada, cómo cada frase, cada palabra, cada texto era tan profundo. No era escribir por escribir, sino algo que te penetraba en el corazón, en el alma, en tu ser, de cómo te dejaba reflexionando muchas cosas, de cómo estos autores lo marcaron. También el humanismo, de cómo ellos buscaban entender al ser humano, comprenderlo, entender su grandeza, su sufrir, su belleza, todo ese ser de cómo tratar de comprender. También era realista, representaba el mundo tal y como es, mostraba sus tragedias, sus lecciones morales. Su estilo de la literatura era equilibrado, sobrio, armonioso y simétrico. Bueno, acá vamos otra vez, uno de los enfrentamientos más épicos de la historia,
Grecia versus Roma. Pero la cosa es que Grecia es la mamá de los pollitos, por decirlo así. Ella fue la que inventó el teatro y le dio intensidad a esas historias que vemos ahora. Que las novelas mexicanas llegan tiempos más adelante, donde Grecia le dio voz a los dioses, para que cada historia fuera única, donde cada historia fuera la mejor de todas. Roma tomó ese legado y lo adoptó a su imperio. Exaltó sus orígenes, fortaleció su identidad y dejó claro su dominio cultural. Este fue más político y realista. ¿Tú sabes lo impresionante del clasicismo? Aunque pasaron más de 2000 años, todavía está metido en nuestra forma de hablar, de escribir, de pensar, y lo mejor, casi nadie se da cuenta. Por ejemplo, cuando alguien dice carpe diem, tal vez ni sabe que esa frase la escribió un poeta romano que vivía en una ciudad llena de columnas y estatuas, que caminaba en sandalias, que escribía con pluma y tinta y pensaba lo mismo que nosotros, que la vida es corta y hay que aprovecharla. Y luego está el teatro. ¿Sabías que todo eso de la tragedia, el drama, el héroe con defecto empezó allá, en Grecia, con tipos que se paraban en escenarios gigantes, con máscaras, gritando historias que hacían llorar a todo el mundo? Y no lo hacían por fama, lo hacían porque sentía que es el arte en el que podía cambiar la forma de ver la vida. Imagínense escribir una obra tan fuerte que siglos después todavía la gente se queda en silencio. Eso era Edipo, rey, o Antígona, o Prometeo encadenado. No eran solo personajes, eran preguntas vivas. Y lo loco es que todo esto era el arte clásico. Era rebelde, sí, aunque fuera tan ordenado, tan simétrico, tan perfecto, en realidad estaba lleno de inconformismo. ¿Por qué Prometeo le robaba el fuego a los dioses? ¿Qué está diciendo Esquilo? Que a veces hay que romper las reglas por algo justo. Cuando Edipo intentaba huir de su destino, ¿qué nos dice Sófocles? Que el destino no se negocia, pero igual hay que intentar. O cuando Esopo escribe sus fábulas con animalitos, ¿qué está haciendo? Criticando a los poderosos e enseñando valores sin necesidad de pelear con nadie. O sea, obviamente el clasicismo era elegante y refinado, pero en el fondo era fuego, lleno de inconformismo, intentando explicar el humanismo, de cómo el hombre hacía esas cosas, de entender al ser humano, de su belleza, su sufrimiento, su dolor, todo de él. Era el fuego transformado o disfrazado de mármol blanco. Y después llega Roma y lo toma todo y lo transforma, lo convierte en una herramienta. Roma no soñaba con musas, Roma construía imperios, pero aún así estos autores romanos tenían corazón. Virgilio, un gran ejemplo por supuesto, no solo escribió una epopeya gloriosa, escribió sobre el duelo, el amor, la guerra y la pérdida. Séneca escribía sobre el dolor, sobre el tiempo, sobre la muerte, como si lo estuviera viviendo al momento. Uno no se da cuenta, el clasicismo no era frío, no era de columnas y de estatuas, era algo más profundo. Era, por decirlo, un espejo gigante, te mostraba lo que eras y lo que podías llegar a ser. A mí me encanta pensar que toda esa gente no desapareció, están en los libros, en las frases, en las ideas que usamos sin saber de dónde vienen, y en esas cosas tan sencillas como aprender a escribir bien, a argumentar, a pensar con el equilibrio entre lo que sentimos y en lo que hacemos, porque esa era su excepción, el equilibrio entre la razón y la emoción, entre la belleza y verdad. Y ahora sí, ahora tenemos redes, celulares, películas e IA, pero todavía hay algo en el fondo que viene desde más allá. Esa sensación de que algunas historias
Las ideas claras y las emociones bien contadas nunca pasan de moda. El clasicismo no es viejo, es clásico porque nunca muere. ¿Saben algo? Si hay algo que me tiene obsesionada del mundo clásico, es el teatro. Porque, a ver, ¿quién fue el genio que dijo, pongamos una máscara, un escenario gigante y contemos el sufrimiento del ser humano delante de todos? No solo era entretenimiento, era una ceremonia, como si cada obra fuera una terapia grupal donde todo el pueblo se sentaba y lloraba junto. Imagínense ustedes estar en medio de una plaza con miles de personas en silencio, viendo como un actor dice, yo maté a mi padre y me casé con mi madre. Eso fue lo que hizo Sófocles con Edipo Rey. ¿Qué nivel de intensidad? Pero también tiene nivel de valor, porque no solo era para escandalizar, era para poner sobre la mesa las cosas que la gente normalmente calla en ese entonces, el destino, la culpa, los errores que no se pueden borrar ni contar. Y ahí está lo que más me impresiona, los griegos sabían que el teatro dolía, pero aún así lo buscaban. ¿Y saben qué más? Las máscaras no eran para esconder, era para demostrar más. Una máscara podía significar tristeza, furia, culpa o locura, y al mismo tiempo ayudaba a que todos, desde la primera fila hasta la última, pudieran leer lo que el personaje sentía. Y luego está Esquilo con Prometeo encadenado, pero para mí es como ver una película de ciencia ficción antigua. Un dios rebelde que ama a los humanos se enfrenta a Zeus y lo castigan salvajemente, pero él se resiste y no se arrepiente. Es que ni Marvel llega a eso, porque esas historias no necesitaban efectos especiales, tenían un alma, un algo que expresaba todo, que las personas lo sentían. Después los romanos hicieron teatro, claro, pero ya diferente, era más un espectáculo, más política, más drama, más controlado, aunque con todo y todo seguían usando las palabras para tocar los nervios. Y yo pienso, ojalá si hiciéramos más teatro así, aunque nos duela, que nos hagas pensar, porque nos saque todo eso de adentro, porque es en pleno del 2021, con todo lo que tenemos, todavía lloramos y nos estremecemos con una historia hace 2000 años. Eso de verdad sí es poder. Lo que más me atrapa es lo que está escondido, lo que está debajo de tanta simetría, de tanta perfección. Porque si las columnas son rectas, los cuerpos son proporcionales. Las frases parecen hechas con regla. Pero cuando uno lee de verdad a los autores clásicos, se da cuenta de que todo esto es solo la superficie. Lo que había debajo era fuego. Era rabia, era miedo, era deseo de entender algo que todavía hoy seguimos buscando. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo se vive bien? Lo que a mí me conmueve es que muchos de esos escritores sabían que no iban a encontrar respuestas, pero aún así escribían. Virgilio, por ejemplo, no escribió la Eneida para que todo el mundo creyera que Roma era perfecta. La escribió para que supieran que Roma venía de dolor, de guerra, de pérdida. Eneas era un héroe, sí, pero también estaba roto. Perdió su ciudad, perdió el amor, lo dejaron todo y sin embargo caminó, siguió. Eso
Para mí es clásico. Lo eterno no es lo bonito, es lo que no se rinde. Y luego está Séneca, un filósofo que escribía cosas bellísimas sobre el alma, mientras vivía en un imperio lleno de traiciones. Un tipo que hablaba de paz interior en medio del caos. ¿Hipocresía? No, realismo. Porque el clasicismo nunca fue ingenuo. No era una fantasía de mundo perfecto. Era una búsqueda. Una pelea constante entre lo que sentimos y lo que pensamos. Entre lo que queremos y lo que es correcto. En el fondo, creo que por eso el arte clásico se sigue usando. Porque es incómodo. Porque te enfrenta a cosas que tú mismo a veces no quieres decirte. Cuando tú ves a Edipo, no piensas, qué horror lo que pasó. Piensas, ¿y si yo también estoy huyendo de algo que me va a alcanzar? Cuando tú lees a Horacio diciendo, Carpe diem, no es solo una frase para tatuarse. Es una advertencia. Es como si dijera, no te duermas. El tiempo no te va a esperar. El clasicismo también nos dejó la idea de que pensar no es suficiente. Hay que actuar, pero debes actuar bien. Con criterio, con sentido. Por eso, muchos filósofos hablaban de la virtud, de la mesura, de la templanza. No porque fueran perfectos, sino porque sabían que sin equilibrio nos destruimos solos. Y bueno, está al otro lado, el arte, la estética. Yo no sé ustedes, pero a mí me hipnotiza ver una escultura griega. Porque no solo es un cuerpo bonito, es un mensaje. Cada línea, cada músculo, cada mirada está hecha para recordarnos que hay belleza en lo humano, que podemos ser mejores, que podemos tener forma y también fondo. En un mundo como el de hoy, tan acelerado, tan superficial, tan saturado de estímulos, el clasicismo aparece como una pausa, como un susurro, como una voz antigua que te dice: piensa, respira, busca el orden, mira hacia adentro. Tal vez por eso me gusta tanto, porque no grita, no presume, no se vende. Pero cuando te atrapa, ya no lo puedes soltar. Y cuando lo entiendes, algo cambia. Ya no ves el conocimiento como obligación, sino como brújula. Ya no buscas la perfección, sino el sentido. Y aunque vivas en pleno siglo XXI, hay una parte de ti que sigue caminando por un foro romano, pensando en la virtud, mirando una estatua, escribiendo preguntas en el margen de un pergamino invisible. Y sintiendo que lo clásico no es lo viejo, es lo vivo, lo que arde en silencio, lo que nunca deja de hacer preguntas. Y quizás eso sea lo más moderno que tiene. Nos recuerda que pensar con profundidad, vivir con medida y mirar con belleza no es algo del pasado. Es una decisión del presente, una forma de estar, de resistir, de seguir buscando. Bueno, acá hemos llegado al final de este espléndido viaje, pero una cosa, el clasicismo no muere aquí, sigue en las películas, en las frases que usamos. Cuando alguien dice, busca el equilibrio, o mira qué belleza, o mira esa armonía, ese es el clasicismo que está en nosotros. Recuerda que el clasicismo no se basa solo en la belleza estética, sino en el orden, la profundidad y el equilibrio. Gracias por viajar con nosotros.